Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos, a diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. 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 Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Entre Líneas, un programa de entrevistas, como saben, un programa que hoy tenemos un invitado muy interesante, él se llama Aldo Contró, pero bueno, antes de presentar al invitado voy a presentar a mis contertulios, como siempre, desde Mérida, señor Luis, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí vamos a tener un invitado muy interesante, tenemos mucho que aprenderle y esperamos poder aportarle algo nosotros a él también. Y ahora sí, desde Ciudad Vallés, señor Antonio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Desde Ciudad Vallés, dice. Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Qué gusto que nos acompañen otro miércoles más, a pesar de que hemos dejado un poquito esta serie, pero vamos a retomarla con un personaje que creo que vale muchísimo la pena, y de un tema similar de nosotros, pero que tiene todo que ver, es todo que ver. Un abrazo a nuestro buen invitado, y te lo presentarás. Bueno, voy a dar una pequeña bio de bienvenida al invitado. Bueno, en este episodio nos va a acompañar, como ya dije, Aldo Contró. Él es historiador por la ENAP y presidente de CE Libre, Centro de Libertad Responsable. Aldo es un defensor de los derechos civiles y ha dedicado gran parte de su trabajo a promover estrategias de reducción de daños, en especial frente al tabaquismo. Y se preguntarán qué es CE Libre. CE Libre es una organización civil mexicana que impulsa el derecho de las personas a tomar decisiones informadas, libres de estigmas y desinformación. Su labor se enfoca en visibilizar y respaldar el acceso a alternativas menos dañinas al cigarro tradicional, como los vaporizadores, defendiendo sobre todo la autonomía y la salud real de los usuarios. Bueno, y así que vamos a pasar a hablar con Aldo y darle la bienvenida. Buenas noches, buenas tardes, Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, les agradezco mucho por la invitación, Iván, Toño, Luis, muy agradecido por la presentación también y con gusto de platicar con ustedes. Bueno, voy a empezar con la pregunta más tópica, ¿no? ¿Cómo llegaste a este tema del tabaquismo y la reducción de daños? Voy a tratar de hacer corta lo más posible la respuesta, porque ha sido un camino un tanto largo. Yo tengo, voy 14 años dedicándome al tema de políticas de drogas y con un enfoque de reforma, es decir, promuevo con mi trabajo reformas a la actual política de drogas que tiene un corte prohibicionista, que busca desde el Estado decidir por los individuos qué se puede y qué no se puede hacer, qué es legítimo y qué no es legítimo hacer con el cuerpo de uno mismo en relación con el uso de sustancias psicoactivas, y sabemos el tabaco es una de estas sustancias psicoactivas, y como promuevo este enfoque de reforma, promuevo esta libertad de que un individuo pueda decidir sobre su propio cuerpo y mente en esta materia de usos psicoactivos, el último año, últimos 2 años me he acercado al tema específico del tabaco porque pues hemos visto cómo, bueno, no tabaco, quiero decir tabaco y nicotina, porque hemos visto cómo ha habido un avance del empuje prohibicionista en este tema específico, que veíamos pues algo muy difícil de que sucediera. Sabíamos que las drogas legales más usadas, quitando digamos la cafeína, el chocolate, etcétera, pues eran el tabaco y el alcohol, y no parecía hace años que fuera a haber una embestida del prohibicionismo en alguno de estos campos, y recientemente en México pues tenemos una prohibición constitucional sobre los vapeadores, que son productos para usar por vía inhalada
pues distintos tipos de sustancias, pero muy principalmente se utilizan líquidos relacionados con o que tienen concentraciones de nicotina, aunque también hay otros, por ejemplo, los que tienen cannabis. Pero bueno, el tema es que en la política relacionada con tabaco y productos de nicotina, hemos visto que el prohibicionismo ha venido ganando terreno los últimos años, al menos en México, y veo, al menos yo, que ahí es una trinchera en la que hay que dar la pelea pro libertad y en contra del prohibicionismo de este tipo. Entonces, eso es lo que me ha llevado a este tema en los últimos años. Bueno, ¿hubo alguna experiencia en concreto, ya sea personal o profesional, que te marcó ese interés? Pues de hecho sí, absolutamente. Bueno, en general con el tema de las políticas de drogas y con el enfoque a favor de la libertad individual en este tema, sí, yo soy un usuario de distintas drogas y principalmente cannabis, y cuando era más joven tuve la mala experiencia de ser detenido por policías y haber sido abusado en mis derechos por estos policías, y después haber sido reprendido de manera muy, muy triste, muy fea por mi familia, mi mamá, y yo tenía como esta necesidad de decirle a mi mamá, lo que estoy haciendo en realidad no amerita este tipo de castigo ni legal, ni familiar, porque lo que estoy haciendo tengo la certeza, la noción, el conocimiento de que no me genera un daño físico y psicológico como el que tú crees, porque yo tenía información suficiente de lo que hacía, ¿no? En aquel momento, y eso me llevó como a sentir una necesidad de que tenía que defenderme con buenos argumentos sobre los daños que me estaba produciendo, objetivamente hablando, y la violación a mi derecho que yo creía estaban haciendo tanto las autoridades como mis familiares en aquel momento, y entonces eso me llevó a sentir una necesidad de defender el derecho individual en este campo específico que es el del uso del cuerpo a través de las sustancias psicoactivas. Y así, una cosita me llevó a otra, hasta ahora llegar al tema de, como les decía, donde yo creo que se libra la batalla de la libertad en contra del prohibicionismo en materia de política de drogas, que es en este tema de los vapeadores, al menos en México. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, pero una pregunta ahí nomás te quiero hacer. ¿Qué te lleva a pensar? Bueno, porque hay algo interesante. Primero, que eres de Elena, ¿no? Porque Elena, pues, todos sabemos que es una facultad que ha tenido esa fama siempre de la cannabis, ¿no? Eso es un hecho de que conozco gente que conozco de Elena, consume cannabis. Pero independientemente de eso, lo curioso se me hace es que ustedes están muy enterados de los derechos humanos y están enterados, por ejemplo, de por qué se están dando estas prohibiciones y de por qué los países están prohibiendo y del gran mercado que genera. No sé si se han dado cuenta que realmente lo que está generando estas prohibiciones, pues es un mercado negro que precisamente toma el crimen organizado. O sea, es un hecho que así ha sido toda la vida desde, bueno, al rato platicaremos de por ahí un personaje, creo que ya lo pusieron por ahí en la lista, pero independientemente ha sido de toda la vida, ¿no? O sea, precisamente llevado a este extremo por autoridades, pues como en Estados Unidos, que entonces se libra una guerra muy dura y ahí está perdiendo la batalla en muchos aspectos, y ya la empiezan a librar en México, cosa que no era muy conocida unos años atrás, sinceramente. Pero sí, no sé si te des cuenta que el crimen organizado está tomando el papel de control de todas las sustancias en realidad, y qué es lo que están generando las prohibiciones. Sí, completamente. De hecho, y un poquito conectándolo con lo que venía platicándoles, ¿no? La historia personal de cómo llegué a estos temas. Y cuando todo esto me pasó, yo estaba estudiando en la universidad, ahí en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología, que en efecto, como bien comentas, es una escuela donde, al menos en esos años, porque ya tiene muchos años esto, pero sí. Había mucho uso de cannabis y había mucha libertad en ese sentido. Y yo estaba estudiando una carrera que se llama etnohistoria, entonces cuando me interesaron todos estos temas que fue en aquel contexto y quise desarrollarlos, investigué, pues tenía que hacerlo con una perspectiva histórica por lo que estaba estudiando, y lo que estudiamos fue el desarrollo del prohibicionismo de las políticas de drogas en México, y un poco contextualizándolo con lo que pasaba internacionalmente, y lo que vemos claramente es eso, ¿no? En la hemerografía de lo que había en México en el siglo XIX, principios del siglo XX, antes de que llegaran estas prohibiciones, vemos que pues había cierto estigma hacia el uso de cannabis, el uso del opio, el uso del pulque, por ejemplo, pero era algo muy similar entre esas sustancias que se usaban. Pero cuando se prohíbe el cannabis en 1920,
vemos que las notas periodísticas empiezan a cambiar drásticamente y el estigma hacia el usuario empieza a volverse un estigma criminal, y vemos que esto es una especie de retroalimentación entre la representación social que había de los usuarios, que se les ve cada vez más como criminales, y la ley cómo se va endureciendo, y cómo esto, lejos de limitar el consumo, lo dispara, porque vemos que no parecía, en la hemerografía antes de la prohibición de 1920 de cannabis, no parecía haber un aumento en el comercio, en las detenciones, las notas que hablaban de estos temas, pero una vez que se prohíbe se dispara de manera drástica, pues todas las notas que hablan de traficantes de menor escala, de vendedores ilegales que ya tienen un perfil distinto, que ya traían armas, etcétera, y se empieza a crear todo un mercado ilegal que lleva a que más adelante, en 1940, haya toda una discusión en este sentido, que ya hablaremos más adelante de esto, y si esto pasó con el cannabis, unos años después pasó con el opio, que se prohíbe en 1926, posteriormente ya cuando llega el prohibicionismo internacional, que es con la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que se vuelve una obligación por casi todos los países del mundo, que son los que firman este tratado, de prohibir el comercio internacional de opio, marihuana y cocaína. Pues el comercio de estas drogas se dispara en México y en gran parte del mundo. Entonces, pues vemos históricamente que los efectos de la prohibición no solamente no cumplen con su objetivo de reducir el consumo, sino que lo disparan y además vuelven este consumo parte de una dinámica de ilegalidad que lo hace mucho más peligroso. Y bueno, pero más atractivo tanto para el gobierno como para el crimen organizado, ¿no? Ahorita que mencionas eso, justo lo hemos platicado entre nosotros, cada que han emitido un decreto o alguna ley, como este caso de la reforma constitucional prohibicionista, el usuario de vapeo aumenta en México. Entonces es lo que dijimos, nos preguntamos, o lo saben y lo hacen a propósito, o de plano son muy incompetentes. Sí, pues parece ser un efecto natural del prohibicionismo, ¿no? Yo creo que hay varias causas para esto, pero seguramente una de estas es que los mercados ilegales tienen mucho menos incentivos para evitar disparar su comercio, tienen mucho menos límites, mucho menos... además, hay que señalar una cosa, México es un país con una economía del 60% de ilegalidad, por lo tanto, hay un campo muy grande para que este comercio sea exitoso, incluso más grande que el campo legal de la economía, por lo tanto. Oye, y además es transeccional, porque pasa en esta y en la siguiente y en la siguiente, y los virus políticos pueden manejarse en todos los sexenios, ¿no? Tengo pregunta en relación a esto. ¿Por qué es importante aceptar que muchas personas no dejarán de fumar y tenemos que pensar en alternativas? Así es. ¿Por qué es importante pensar que muchas personas no van a dejar de fumar? Ajá, ¿y por qué pensar en alternativas? Esa me parece una muy buena pregunta, porque creo que es muy abierta y permite una respuesta que a mí me gusta dar, y es, según yo, por el tipo de sociedad en la que vivimos. Creo que vivimos en sociedades conformadas por individuos que están acostumbrados a tomar decisiones por sí mismos. Todos nosotros decidimos qué ropa usar, qué religión queremos profesar o si no queremos, por qué tipo de pensamiento político preferimos votar, al menos de las opciones que hay. Estamos acostumbrados a tomar las decisiones que queremos, al menos de las opciones que tenemos. Y es natural que en una sociedad conformada por individuos que tienen este tipo de dinámica, si uno tiene la opción de fumar, haya un cierto porcentaje de individuos que decidan hacerlo por gusto, porque es parte de su proyecto de vida, porque entienden que esa es una de las piezas del rompecabezas que entiende ese individuo conforman el paisaje de su proyecto de vida, por ponerlo de cierta manera. Porque hay sociedades que no son así, hay sociedades totalitarias donde las decisiones no las toma el individuo, las decisiones por el individuo las toma la colectividad, que puede ser el Estado, que puede ser la religión, que puede ser una colectividad distinta, y en esas sociedades es mucho más esperable y natural que los individuos elijan, o bueno, no elijan, más bien realicen las prácticas con su propio cuerpo y mente que decide esa colectividad, porque hay esa configuración de la forma de vivir cada individuo en esas sociedades. Pero en nuestras sociedades, donde estamos acostumbrados a decidir, es normal que unos decidan unas cosas y otros otras.
Qué bueno. ¿Cómo crees que esto cambia la forma en la que se diseñan las políticas públicas? Bueno, yo creo que si las políticas públicas las diseña el Estado, naturalmente es una pugna la que se da en una sociedad liberal, por las características que acabo de escribir. Es natural que el diseño de la política pública sea no sé si una pugna, pero al menos un diálogo entre la sociedad civil y la sociedad política. Y la sociedad política naturalmente va a luchar por tener más control o más dominio del individuo, porque eso le da más poder, más recursos, más tamaño, digamos, al Estado. Entonces, me parece que en una sociedad como las nuestras, el resultado de una política pública de este tipo tiene que ser el diálogo constante entre una sociedad de individuos que luchan por sus propias libertades y un Estado que naturalmente, por su propia naturaleza, lucha por ir conquistando esos terrenos. Creo que aquí lo interesante sería preguntarnos por qué no es exitosa, o al menos por qué no es amplia, no es fuerte, esa lucha del individuo contra el dominio de la colectividad representada por el Estado en el tema al que nosotros nos dedicamos, que es, en este caso, el tema de los vapeadores, o enmarcado en el tema de las políticas de drogas, del uso de nuestro cuerpo a través de las prácticas con sustancias psicoactivas. La pregunta interesante sería, ¿por qué en ese tema no estamos convencidos los individuos, al menos no lo suficiente como para lograr esa victoria frente a la embestida de la colectividad representada por el Estado? Muy buena pregunta. Fíjate que nosotros lo hemos también platicado y pareciera que mucha gente que es usuaria de vapeo, en su inmensa mayoría fue fumadora y mantienen todavía la mentalidad de fumador, donde te suben el impuesto, no importa, no la puedes hacer de tos y sigues fumando, pagando más impuestos. Y te sacan del lugar para fumar, ni modo, pues yo me lo gané. Entonces, cuesta mucho trabajo quitarte esa mentalidad de fumador cuando cambias al vapeo, y luego con la estigmatización que se ha dado últimamente, pues piensan que sí se lo merecen, ¿no? Entonces, sí, claro. a nosotros desde la perspectiva de usuario, sí nos ha costado mucho trabajo tratar de convencer gente que apoye el movimiento, ¿no? Fíjate, voy a hacer un comentario y nosotros hablamos con una diputada. Bueno, acaba y planteo, porque hay una pregunta que se me estaba ocurriendo en relación a mí también. Dale, suéltate. A mí, platicando con una de las diputadas, precisamente fue algo que le aclaré y le dejé bien específico, puntualizado, y es que al vapero le puedan llamar exfumador, o sea, es porque no tiene ya nada que ver con el tabaco en sí, o sea, porque en sí lo que queríamos buscar, lo que estábamos buscando, lo que comenta Luis exactamente, que, o sea, que no se perciba de la misma manera, no porque esté mal o bien, sino simplemente porque al fumador le cuesta mucho sacarse de la cabeza de que es fumador. Lo hemos visto con usuarios que te dicen, es que donde no se fuma no se vapea, o donde no, oye, espérate, o sea, pues el daño comprobable es demostrable que es mucho menos, es diferente el producto. No tendrías por qué darte estas restricciones. Y en el Reino Unido, por ejemplo, en los hospitales se permite vapear en determinadas áreas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para tomarlo en cuenta. No sé por qué sucede eso con los usuarios, ¿no? Sí, digo, la verdad también creo que es muy contrastante, ¿no? Ver lo que pasa en una sociedad como la mexicana, con lo que pasa, como acabas de escribir, una sociedad como la de Reino Unido, donde las diferencias son drásticas, ¿no? Y yo creo que, digo, como les comentaba, analizando la historia del prohibicionismo en México, uno se da cuenta que México es una sociedad muy naturalmente prohibicionista, ¿no? La genética cultural mexicana es muy prohibicionista. De hecho, México es el primer país que prohíbe cannabis en el mundo, ¿no? Muchas veces hay la idea de que fue una imposición de Estados Unidos, sin embargo, se prohibió 17 años antes el cannabis aquí, 41 años antes que en el resto del mundo, ¿no? Que a nivel multilateral, y así como el cannabis, que es lo que más hemos estudiado, con el resto de las cosas, con varias de ellas. Entonces, parece ser que la mexicana es una sociedad muy conservadora, y eso finalmente es un campo fértil para el prohibicionismo en estos temas. Y si tienes luego un gobierno que es súper popular y cuyo discurso genera mucha empatía en tantas personas, por lo que parecen decir las encuestas y demás, y las urnas, a mí personalmente no me gusta, pero pues trato de ver que es donde vivimos. Entonces,
parece ser que pues vivimos en un lugar que es un caldo de cultivo para el prohibicionismo y sí nadamos un poco contracorriente en este sentido, pero también creo que eso puede ser la oportunidad para generar toda pues, esta discusión, no sé, trato de verlo positivamente y puede ser pues una oportunidad para romper con esa tradición prohibicionista de México, el tema del vapeo, habría que agarrarlo por ahí. Bueno, antes cuando te pregunté por qué era importante, sí. me respondías, pero me surgía otra pregunta, ¿no? Sabemos que hay riesgos, pero ¿qué riesgos existen si no se considera esta realidad? ¿A cuál realidad te refieres? A la de por qué es importante aceptar que no dejarán de fumar y pensar en alternativas reales que ofrecerles. Bueno, ¿qué riesgos existen si no aceptamos esto? Bueno, pues yo creo que es muy claro, los riesgos del autoritarismo, ¿no? Los riesgos para empezar, digo, suena tal vez poco importante para muchas personas, sin embargo, si uno lo piensa y si tuviéramos el tiempo para desarrollarlo, podríamos explicar bien cuáles son los riesgos de aceptar ese tipo de intromisión por parte de, insisto, ¿no? La colectividad representada en el Estado por encima de las decisiones de un individuo. Y en ese sentido, pues hay muchos estudios, mucha historia que se ha desarrollado que demuestra cómo las sociedades que han abierto, ¿no? la posibilidad a sus individuos de tomar decisiones en distintas materias son sociedades que se desarrollan mucho más en términos económicos, culturales, intelectuales, científicos, y las sociedades que toleran este tipo de intromisiones del Estado sobre los individuos son sociedades que paulatinamente, digamos, pasito a pasito, diciendo que cada paso es una de estas intromisiones, se vuelven sociedades mucho más limitadas, con menos capacidades, con menos desarrollo. Digo, hablando como de el destino al que nos puede llevar tolerar intromisiones de este tipo, que son mucho más amplias que el tema específico del uso del cuerpo, ¿no? En este caso, en materia de vapeo. Pero tolerar esto puede convertirse, puede ser un granito de arena que ni tan chiquito, un granito de arena que se podría convertir en un gran castillo de arena, pues, de algo que no queremos, ¿no? De un tipo de sociedad que no queremos. Sí, ahorita que mencionas eso, pues lo primero que se me viene a la mente es China, ¿no? O peor aún Corea del Norte, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas que desde la sociedad civil se tiene que empujar esto, lo que al menos yo percibo en México es que esa sociedad civil es la que ha empujado a esto, la que se autodenomina con la sociedad civil, que finalmente es a la que le dan una apertura. Tú sabes de quién hablo, de la contraparte prohibicionista, ¿no? Y son los que están codo a codo con las personas de salud pública del gobierno y con los mismos legisladores. Desinforman al legislador, desinforman a la población en general y desinforman a los funcionarios de salud pública. Entonces, ¿cómo ser escuchados si para estas personas que son tomadoras de decisiones, la sociedad civil ya está participando? ¿Dónde quedamos nosotros? Yo creo que pues, definitivamente la primera batalla que hay que buscar ganar es la batalla cultural, la batalla en la sociedad civil, porque sin ese apoyo, sin esa base, pues no vamos a tener la posibilidad de convencer a quienes tienen todos los incentivos para mantener una prohibición de este tipo. Digo, porque yo muchas veces escucho el argumento de que una regulación permitiría los ingresos de los impuestos que se están perdiendo, pero bueno, eso es no considerar todas las oportunidades y todos los beneficios que una prohibición de este tipo le genera a un Estado, o que puede generarle un Estado y que yo sospecho se lo genera al Estado mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que para lograr vencer a quienes tienen esos incentivos para sostener una prohibición, tenemos que generarles otro tipo de incentivos que tienen que ver con los relacionados pues con el voto, con las urnas, con que haya suficientes individuos convencidos, suficientes votantes convencidos de que quienes sostienen esa prohibición están mintiéndoles, están manipulando la información, están pues
creando políticas públicas que les hacen daño. Entonces yo sí soy un poco pesimista, creo que pues, el camino es largo, pero que pues también es la oportunidad para desarrollar nosotros que estamos de este lado, pues todas nuestras capacidades para argumentar, para convencerlos y para crear un gran movimiento como creo se está formando y son ustedes pues parte de ello. No sé si te percataste que en la última prohibición incluso yo sentí un gran apoyo de la prensa, por ejemplo, incluso mucha gente, personas que no fumaban y no vapeaban, se empezaron a hacer la pregunta que yo creo que todo el mundo se debería de hacer es, ¿por qué van a prohibir el vapeo y no el tabaco? O sea, sí. La gente se empezó a preguntar ya, incluso a partir de estas fechas, yo siento que he encontrado un nuevo público, incluso yo he atendido entrevistas de personas que son escépticas para pensar o para creer en el vapeo, pero aún así han escuchado y me preguntan y me cuestionan y me dicen, oye, ¿de dónde sacaste dato? Es que eso no sé, no me cuadra, yo fumaba y dejé de fumar así nada más. O sea, y empieza a platicar con ellos y se ha dado ese tema. No sé cómo lo hayas visto tú a partir de la última prohibición, si has visto un avance en esa, lo que tú comentas, en la influencia cultural que estamos teniendo contra el público, no contra el gobierno. El gobierno sabemos que van a prohibir ahorita, que por lo pronto están en ese momento. Incluso ya lo llegaron a decir una reunión ahí en la Comisión de Salud. Nos dijeron, este sexenio no se hace nada y dejen de hacerle porque esto es una venganza contra la Suprema Corte de Justicia. O sea, así de sencillo, ¿no? Así nos los plantean. Te digo para que tengas idea. Entonces, pero ¿qué opinas tú? ¿Tú sientes que el público está cambiando al respecto del pensamiento del vapeo? Pues bueno, de lo que comentas de los medios, completamente de acuerdo. La gran mayoría de notas, pues sí, que leía, que veía, que escuchaba en la radio, pues sí pues tenían un sentido común, ¿no? Como base para analizar el tema, para hablar sobre él. Y pues la verdad es que me daba mucho gusto porque no lo vemos eso en otros temas que hay en México, ¿no? Entonces, afortunadamente en este tema sí. Sí creo que ha habido, la verdad esto es un poco cosa de percepción personal porque pues no tenemos lamentablemente como datos que hablen, ¿no? De opinión pública recientes, ¿no? Pero sí creo que ha habido un impacto del movimiento a favor del derecho, en este caso el vapeo, en México, porque yo he estado en un par de manifestaciones en el Senado y he visto reacciones distintas de la primera vez que estuve a esta última que fue reciente. Insisto, es alguna opinión muy personal, pero los carros que pasaban, las opiniones que yo escucho alrededor de mí, lo que veo, por ejemplo, en redes, ¿no? Yo siento que sí hay una apertura, que sí ha habido un impacto positivo de este impulso que han tenido las organizaciones y los activistas en este tema. Finalmente, la verdad es que es un tema que creo yo es más o menos fácil de convencer a uno si pone datos muy sencillos, si uno le dice al que su médico le dijo, oye, no te hace más daño el vapeo, y uno le comenta a esa persona, ¿tú crees que te haría más daño respirar el vapor de la regadera o respirar el humo de un incendio? Creo que es fácil convencer a las personas y que ha habido un impulso suficiente para generar cierto impacto, al menos aquí en el centro del país, desconozco fuera. Bueno, continuando con un poco con la línea que yo traía, ¿qué papel crees que juegan los productos alternativos como los vapeadores o los dispositivos de tabaco calentado? Pues yo creo que juegan un papel a favor de lo que yo defiendo, que es la libertad, porque la libertad requiere de opciones y estos productos finalmente son la opción de muchos, lo comentaban recientemente, estos productos suelen ser usados principalmente por exfumadores, porque lo que había en el mercado básicamente era producto de tabaco para combustión y el hecho de que se les presenten nuevas opciones lleva a estas personas que fumaban, que quemaban y aspiraban el humo súper tóxico de este tabaco para obtener los efectos de la nicotina y que han escuchado durante muchos años que esto hace mucho daño, que esto mata, que un día se van a morir por esto y encuentran la posibilidad de obtener estos efectos a través del uso de otros productos que no representan estos riesgos, pues amplifica, por supuesto, su libertad. Yo creo que son una herramienta a favor de esto, de la libertad de los fumadores. Y opciones, pues de reducción de riesgos y daños. Entonces, libertad en el sentido más positivo que existe. Ahora vamos con la pregunta del millón de pesos. Espérame, pero para no salirme de esta pregunta, o sea, de este tema pero el argumento es que son productos que pueden dar la puerta de entrada al tabaquismo, que bueno, está demostrado que no es cierto.
Pero lo que no nos traemos a decir es que los jóvenes, yo fui joven, fui adolescente, yo empecé a fumar en mi adolescencia. Si yo hubiera tenido acceso a un vaporizador, probablemente hubiera entrado por ahí, y creo que hubiera sido muchísimo menos el impacto a mi salud haber empezado a vapear y haberme quedado ahí en el vapeo, si quieres hasta mi edad, a mis 35 que tengo hoy. En cada pierna, ¿no? A mis 51, casi 52 que tengo hoy, probablemente el impacto hubiera sido muchísimo muy menor. diferente. Causé por 30 años de fumar. Entonces, muchas veces no nos atrevemos a decir que, sí, claro, yo estoy de acuerdo que esto no es para menores, pero lo hacen. Finalmente, yo siempre mi interrogante ahí es, bueno, si el vapeo es la puerta de entrada al tabaco, ¿el tabaco no es la puerta de entrada al tabaco? O sea, finalmente yo entré al mundo del tabaco por el tabaco. Entonces, creo que tener este argumento de los menores, ya me hice bolas porque venía yo a otra pregunta. A lo que yo me refiero es que sí está diseñado para exfumadores, pero creo que tampoco es... Sí. Ya hasta me ladró el perro, ¿eh? Sí. Creo que tampoco es satanizable, digámoslo así. Sí. Que algún menor que no deba entre por aquí en vez de entrar. Mira, yo se lo comenté un día al doctor Mier, le dije, mira, te voy a poner un caso específico, el mío, así, 13 años empecé a fumar, a los 15 años yo me fumaba una cajetilla de cigarros. Entonces, ¿qué verías tú peor? O sea, me aventé 5 años para llegar a mi mayoría de edad y que pudiera empezar a vapear. Digo, no fue así, ¿verdad? Pero que esperarme 5 años para poder dejar de fumar, porque yo era un fumador empedernido a los 15 años de una cajetilla de cigarros. Entonces, yo tenía una carrera larga ya, a los 18, tenía 5 años fumando. ¿No mereces una oportunidad desde antes? O sea, ahí vienen ya las preguntas un poquito más fuertes, ¿no? Como dice Luis, o sea, sí, a veces el moralismo nos ha llevado, incluso la industria, yo no soy de la industria, pero digo, la industria nos ha llevado a decir, no, es que los menores, sí, pero los menores es un hecho que lo están haciendo. O sea, mejor ver si se puede canalizar hacia otro tipo de abandono más sencillo, al menos para la mayoría, ¿sí? Pero independientemente de eso, si no, oye, pues, o sea, si entre fumar y vapear, pues mejor vapear. Es que a lo que voy realmente, ¿no? Toño, es la discusión. Tuvimos una discusión con un legislador de Quintana Roo que está metido en una iniciativa, es un legislador del PT, donde está penalizando, ya a grado de criminalizar, como corrupción de menores a aquel que le dé o le tenga, le da el alcance, le venda, le regale un vaporizador a un menor de edad. Hablando de padres de familia. Entonces, nosotros defendiendo desde el punto de vista de que no tiene que ser criminalizado, entonces él, pues ya sabes, la falacia del hombre de paja. Entonces tú quieres que los menores vapeen, no, pero yo como padre, si tengo un hijo que ya está fumando, yo prefiero darle un vaporizador, porque sé que corre menos riesgo entrar al vaporizador, y yo por ayudarlo me estás metiendo a la cárcel. Eso no lo entendía él. Hay jóvenes menores no lo entendió. Ya están fumando, ya están vapeando. Desgraciadamente para el tema del vapeo es el producto que más se están acercando ahorita, pero no quiere decir que no estén fumando. Y tampoco quiere decir que estén fumando porque empezaron a vapear. Entonces, la criminalización ya de un padre que decide cambiarle el tabaco al hijo, a mí me parece ya excesivo también. Sí, yo creo que es muy interesante esto que comentas, Luis, porque en efecto el protocolo, ¿no? de los reductores de daños, es decir, esto es un producto para dejar de fumar, solo es para exfumadores, no es para empezar. Sin embargo, pues la realidad, o sea, eso es un poco lo ideal, ¿no? La utopía, digamos, pero muchas veces la realidad no corresponde con los ideales, lo que más quisiéramos. Y sí tenemos que asumir que, así como mucha gente fuma y no quiere dejar de fumar, también va a haber mucha gente que no fuma y entra a usar productos de nicotina a través del vapeo. Y si tenemos las dos opciones, creo que es 1000 veces preferible elegir la que es mucho menos dañina según toda la evidencia. En el caso de los menores, difícilmente se va a convencer a un político en este tema. Yo, pues,
por supuesto que soy enemigo de la política punitiva y este tipo de sanciones pues no tendría ningún tipo de sentido porque además como, o sea, le estás afectando al menor, ¿no? Imponiéndole un castigo al padre. Es un tema tal vez que requeriría pues un análisis muy profundo que no lo tengo yo ahora, ¿no? Sobre el tema de los menores. Yo no estoy de acuerdo con que ese tipo de acciones punitivas tan fuertes, creo que el castigo debe ser proporcional al daño de la acción. Pero, perdón que te interrumpa, No, pero no, creo pues, que también ahí podemos tener un punto bastante importante de encuentro, porque a ver, si bien no estamos en la misma línea de que los menores no deben tener acceso, creo que este es un punto de partida para trabajar en común y poder empezar a colaborar y avanzar hacia una normativa, como dices, ¿no? En la que no se discrimina a los adultos para proteger a los menores. Sí, o sea, pero ahí sumaríamos, ¿no? Sumaría yo creo el hecho de haber desdemonizado, por ejemplo, el hecho del cannabis, de haberlo desdemonizado, que ya yo creo que la mayoría de la gente, yo voy aquí ya en las farmacias, oye, ves que CBD y que te vendemos no sé qué, y que, o sea, ya hay esa humanización o apertura de la población, ¿no? Lo mismo es desdemonizar la nicotina, porque al final de cuentas también tiene usos clínicos y también se utiliza para muchas, o sea, incluso en el mundo tan estresante que vivimos todos, o sea, ahora, pues, digo, yo vivo en provincia, no hay tanto estrés, pero ustedes que viven en las ciudades, pues ahí sí, la verdad es pesadísimo, ¿no? O sea, el estrés, el tráfico, aquello, y tú ves a la gente que se desespera, ¿no? Ahorita nos platicaba una persona en un en vivo, dice, pues yo no estoy de acuerdo con ustedes, dice, pero a final de cuentas yo recaigo y ¿qué? Pues exactamente, yo llevo 8 años sin recaer. Sí. O sea, ese es el rollo, o sea, que a mí me benefició porque yo no he recaído en consumir tabaco, que sé que es lo que me mata, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé qué opines sobre eso de desdemonizar la nicotina, porque creo que así como se desdemonizó la cannabis, o sea, porque ya la gente ya le entiende que es, te lo dicen, es algo natural, es algo que es de la naturaleza y el rollo, ya te lo dice la gente, o sea, la gente en la calle, o sea, incluso te lo ofrecen, o sea, a mí, oye, que me duele la cara, cannabis, y que eso, cannabis, y que la cabeza, y que no puedes dormir, y que cannabis, o sea, todo, ya te lo ofrecen. Entonces, algo así debería pasar, yo creo que con la sociedad de la nicotina, no del tabaco, de la nicotina específicamente. Pero yo incluso iría más lejos y yo diría también digamos, desestigmatizar el tabaco mismo. Sí. Porque, mire, siendo muy objetivos, el tabaco, analizándolo como histórica y culturalmente, el tabaco es la planta psicoactiva más exitosa en términos de su difusión en el mundo. Ninguna otra planta psicoactiva, ninguna otra sustancia psicoactiva se difundió tan amplia y tan exitosamente por todo el mundo. El tabaco era la planta psicoactiva más valorada en todo Mesoamérica, ¿no? Aquí antes de la colonia, se utilizaba por todas las culturas prehispánicas, que además eran culturas que usaban muchas plantas psicoactivas, hongos, peyote, ololiuqui, un montón de plantas eran parte de su ritualidad, de su vida cotidiana. El tabaco era la más valorada de todas ellas, entonces esto no significa que uno está defendiendo consumir el tabaco vía combustión, pero creo que deberíamos desestigmatizar a la planta, y esa planta, como tú bien dices, tiene distintos usos medicinales y se usa ritualmente en algunos pueblos. Eso no significa que haya que secarla, ponerla en un cigarro y fumarla, ¿no? Quemarla para usarla de esa manera, pero yo creo que deberíamos de tener una relación más objetiva, más sana, más racional con el tabaco como planta por su naturaleza histórica, cultural, por sus propiedades terapéuticas, sus posibilidades en muchos sentidos, su riqueza, pero específicamente en cuanto al uso, habría que desestigmatizar la nicotina porque objetivamente también, pues no tiene o no representa, como ustedes saben muy bien, pues los riesgos y los daños asociados a consumirla de esta otra manera que es vía combustión. Entonces, yo creo que si entendemos a la nicotina y al tabaco y al cannabis y a todas las sustancias y las plantas psicoactivas de manera objetiva, si estudiamos su historia, sus efectos, sus riesgos y daños objetivos, sus dosis peligrosas, sus dosis seguras, sus posibilidades terapéuticas, si las vemos como desde afuera, ¿no? De manera muy objetiva, muy racional,
tendremos relaciones mucho más saludables con ellas a través de la investigación, a través del uso personal, del uso libre o de los usos medicinales, de los usos rituales. Podremos tener una relación muchísimo más saludable con todas esas plantas y sustancias si las entendemos de manera objetiva, su historia, sus usos, su tradición, etcétera. Qué bueno que hablas de estigmas. Me manda a callar. Ya, luego ladrando, tú ya ladras. ¿Cómo se llama el muchacho? No, muchacha, es una fiera. Muchacho. Ah, qué lindo. De nombre Lucy, de apellido Fer. Ok. Lucía Fernanda. Exacto, acortado. Qué bueno que hablabas de estigmas, decía. ¿Crees que hay algún estigma hacia las personas fumadoras que impide discutir esta clase de alternativas? Definitivamente sí. Digo, esto lo vería yo desde en dos sentidos. Por un lado, pues existe un estigma hacia los usuarios de drogas de manera natural, distintos estigmas hacia el usuario de alcohol, el usuario de ciertas drogas ilegales, el usuario de tabaco naturalmente lo es, más en tiempos en los que hay un proceso de estigmatización cada vez mayor hacia esta planta y hacia su sustancia activa. Sí lo veo así, más además como un proceso que es creciente, pero además en el usuario de tabaco específicamente, creo que se explica mucho por el tema de que el uso del tabaco, de la manera más usada que existe, que es la combustión, pues genera el humo y demás, y hay mucho más posibilidad de crear estigma desde el no uso, ¿no? Pero bueno, esto lleva a que pues, naturalmente no hay un análisis más profundo, ¿no? Y se estigmatiza no nada más el método, sino la planta completa y el uso completo y el usuario completo. Entonces creo que sí tiene una muy mala publicidad de manera natural y de manera específica por su vía de consumo más conocida. Sí, bueno, yo lo que he visto es que la industria del control del tabaco ya es eso, una industria, ¿no? Sí. O sea, más que un activismo es una industria, pero yo a lo que voy es que yo, por ejemplo, desde siempre he visto que la gente que consume marihuana naturalmente busca la reducción de daño, entonces nace el bong, nacen otros métodos para no inhalar tan directamente el humo, ¿no? Los comestibles, inventaron 1000 cosas para reducir el daño y no nada más fumarlo, como tú dices. Pero en este caso, en esta comparación que lo platicábamos antes de iniciar, que el efecto de la marihuana partía desde la prohibición y acá no, acá parte desde la legalidad, es como si la marihuana fuera legal, pero el bong no, es lo que están haciendo, porque acá la nicotina es legal, pero el vehículo no. Sí, totalmente. Sí, es interesante porque lo comentábamos un poquito antes de entrar aquí al aire, que me parece que la reducción de daños es una actitud, digamos, por parte de los usuarios, que naturalmente surge cuando hay un contexto de prohibición. Y entonces, en el cannabis, por el prohibicionismo antaño, naturalmente ha habido una reacción de los usuarios que se han sentido, digamos, marginados de la dinámica institucional de la sociedad. Es decir, nosotros nos autogestionamos el consumo, por lo tanto, pues yo me hago cargo de esto, ¿no? Esto pues naturalmente se me hace daño, pues ¿cómo le hago para que cuando dejas a la persona sola y relacionada con su hábito, pues suele generar dinámicas más racionalizadas sobre este hábito? Y creo que eso es una cosa que sucede naturalmente en un contexto de prohibición. Y ahora que esta sombra prohibicionista empieza a llegar a este campo que es el de la nicotina, creo que hay una reacción también similar por parte de los usuarios de decir, a ver, vamos a nosotros producir nuestro propio conocimiento, nuestra propia, nuestra propia información y nos la distribuimos entre nosotros. Y es curioso porque tenemos que el uso del tabaco vía combustión, de los cigarros fumados, pues tiene décadas haciendo un montón de daños, pero en este contexto de legalidad, pareciera ser que los usuarios, los fumadores muchas veces han normalizado esto y uno lo escucha, ¿no? Yo con mi vecino, con un amigo, sí, yo sé que esto me hace daño, y no parecen tener como la necesidad de relacionarse con su práctica, con su consumo, de una manera, pues
pendiente y por lo tanto racionalizar esa relación, ¿no? Esa práctica, ese uso de esa sustancia sobre el cuerpo de uno. Entonces, creo que pues todo mal lleva a cierto bien, ¿no? Como dicen, no hay mal que por bien no venga. Y creo que esto puede ser un efecto positivo en los usuarios dentro de un contexto de prohibición. Obviamente no defiendo la prohibición porque estas cosas tendrían que ser realizadas por el Estado. El Estado es el que tendría que estar regulando, el Estado es el que tendría que estar vigilando que los productos no se consuman si hacen cierto daño, el Estado es el que tendría que estar dando la información a los usuarios. Y hasta promoviendo, ¿no? A cambiar. Exactamente, sí, promoviendo las opciones más saludables. Y por eso creo que una persona que usa un producto que es legal no suele sentir la necesidad, ¿no? de desarrollar este conocimiento, porque se siente, digamos, bajo el amparo de esa legalidad, ¿no? Pero cuando está fuera, está marginado de esta dinámica de legalidad, creo que siente esta necesidad de entender mejor lo que está haciendo, y naturalmente esto lo lleva a desarrollar prácticas más saludables. La reducción de daños en materia de uso de drogas empieza, ustedes sabrán, con los inyectables en países de Europa en los 70, en los 80, y es lo mismo, surge de una crisis de salud entre los usuarios que se contagiaban de hepatitis, de VIH por compartir las jeringas, y esta crisis los lleva a la necesidad de entender cuál era el problema de su consumo y desarrollar prácticas de reducción de daños. Tienen éxito, les va muy bien, y creo que esto naturalmente sucede cuando uno como usuario está marginado de la legalidad. Claro. Y en ese sentido... Es que si hubiera sido en México en tiempos de la 4T, prohíben las jeringas. Justo ahí voy, Luis. ¿Cuál crees que es el papel que juegan los medios de comunicación en esto? Uy, yo creo que muy importante, digo, porque finalmente el Estado no tendría la capacidad de convencer de sus discursos, sean verdaderos o falsos, en este caso, pues, falso con lo que estamos viendo en México en materia de vapeadores, si no fuera a través de los medios de comunicación. Vemos que nadie ve la mañanera, pero todos saben lo que se dice en la mañanera, porque es a través de los medios de comunicación, y así como tienen ese poder de alcance, también tienen ese poder de contención, y yo creo que los medios de comunicación deberían de utilizar criterios técnicos, objetivos, basados en evidencia, para transmitir los mensajes sobre estos temas que son asunto de salud pública. Claro, sobre todo contrastados, porque además lo manejan como si fuera un dogma, ¿no? Como que nada más ellos es una sola línea, ¿no? Mi verdad, diría. Es mi verdad, sí, es correcto. Y es la que tienes que seguir, porque esta es. Sí, fíjate, quisiera pasar un poquito a Ser Libre. Decía hace un ratito que Ser Libre promueven la información objetiva. ¿Cuál es el rol de la educación en reducción de daños? Es absolutamente fundamental. Sí, la reducción de daños lo que significa es la posibilidad de que una persona decida por sí misma, con base en distintas opciones, para hacerse el menor daño posible, en caso de que eso quiera la persona. Para eso necesita la educación que contenga la información objetiva, basada en evidencia técnica y científica, sobre los verdaderos riesgos, daños y posibles repercusiones de cierta práctica. Por lo tanto, en reducción de daños, la educación es absolutamente fundamental, porque sin esa información que se transmite a través de la educación, no existe la posibilidad de que el individuo realice una práctica de reducción de daños. Hablaba de medios de comunicación. ¿Qué tipos de mensaje crees que se deberían difundirse más? Mira, honestamente, y ahorita que lo preguntas, como me surgió esto, que más allá del tipo de mensaje, yo creo que el papel de los medios debería ser abrir espacio al debate de ideas. Creo que más allá de tomar postura, lo que deberían hacer los medios es abrir el espacio a que quienes están a favor y quienes están en contra debatan frente a frente, porque creo que esa es la única manera de hacer triunfar la verdad, y lamentablemente se da poco el debate, ¿no? Es común que quienes son entrevistados en medios, generalmente es exactamente, el equipo rojo, el equipo azul. Yo justamente, ¿te ha tocado debatir en este tema en específico? Sí, un par de veces ahí en Radio Fórmula, unos noticieros un programa del año pasado, ahí se los paso, pero
pero sí me ha tocado debatir, éramos yo como reformista, un prohibicionista y un médico que estaba más en medio, y justamente eso es lo que a mí me gusta, creo que ahí se vio cuál era, de qué lado estaba más cargada la verdad, ¿no? Claro. Bueno, es que me imagino que el prohibicionista traía ideologías y tú te llevabas argumentos, ¿no? Y sí, exactamente, y líneas ahí seguramente ya, pues... Es que luego hay mucha militancia también, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, ¿no? Y pues el gobierno, pues siempre, sea quien lo ocupe, ¿no? Siempre tiene la capacidad de... Hablando de esto, vamos a poner, digamos que una utopía. ¿Cuál sería un ejemplo de una campaña educativa exitosa en este campo? Pues yo creo que una campaña que tenga dos pilares. Por un lado, la información relacionada con los derechos, es decir, señalar claramente que un menor de edad no debe de usar, que es responsabilidad de sus padres, hablar de los derechos por un lado, y por otro lado, y tal vez esta debería ser la base, ¿no? Basada en la información, pues objetiva, más, bueno, no quiero decir objetiva, pero sí la información basada en evidencia científica, pues más actualizada. Y sin miedo, ¿no? Porque yo veo que utilizan el miedo para los jóvenes. Yo incluso he platicado con jóvenes, hemos también dado algunas pláticas en centros de educación media superior, y sí les he comentado, o sea, el problema es que el gobierno está aplicando el miedo, o sea, y el miedo vende todo, ¿no? O sea, el miedo es la principal arma de cualquier sociedad para generar lo que quieran. O sea, el miedo es, entonces, meter miedo en los jóvenes es un mensaje que para mí no está justificado, porque perjudicas a la parte superior. Le decía a los jóvenes, o sea, este producto no es para ustedes, pero para sus tíos, sus abuelitos, sus papás, otra cosa. O sea, ellos lo podrían utilizar si quieren dejar de fumar. ¿Por qué les metes miedo? Porque el muchacho va a llegar a su casa y le va a decir al papá, oye, ya me dijeron que eso es malísimo y que se va a pasar eso, te va a caer el cabello y vas a tener lentes de más aumento y te va a pasar todo lo malo que te puede pasar, te va a pasar porque eso es malo. Entonces el papá ya había dejado de fumar, estaba con el vapeo decir en la torre, no, pues mejor lo dejo, mejor regreso al cigarro. Sí. Incluso con el mensaje que está dando el gobierno de México actualmente es peor que fumar. Eso es un mensaje, para mi gusto, criminal, ¿eh? Absolutamente. Sí, esto que comentas, Toño, me parece muy importante porque hablábamos al principio de esta conversación, ¿no? Sobre cómo ya hemos vivido en la historia el caso de que el prohibicionismo en materia de otras sustancias, pues ha provocado un desastre muy importante. Me encantaría como profundizar sobre cuáles han sido sus consecuencias, pero decir que ha producido consecuencias muy graves que han sido mucho peores incluso que las consecuencias directas relacionadas con los consumos que se han prohibido. Y para evitar que eso se repita ahora con otro tema, en este caso los vapeadores, y que al rato podría ser otra cosa, la cerveza o lo que sea, ¿no? Sí. Para evitar que esto se repita, hay que ver cuáles son las señales de que se está dando un proceso prohibicionista de este tipo, y una de esas señales, una de las principales, son las campañas de miedo. El miedo fue utilizado al principio del prohibicionismo multilateral sobre drogas en Estados Unidos, en México mismo, para convencer a la gente de que había que prohibir y dejar de consumir, y los resultados fueron catastróficos. Por lo tanto, creo que ahí vemos una señal roja de que se está desarrollando un proceso similar al que produjo todos estos desastres, ¿no? Entonces, es interesante tiene un nombre. Equilibrarlo, sí. Tiene un nombre, secuestro amigdalar. De hecho, hay una teoría. Pues bueno, mire, justo, ¿cómo el secuestro qué? Secuestro de la amígdala. Okay, sí, secuestro de la amígdala. Sí, ya. Problema neurológico que te regresa a los instintos básicos de decir, no, me muero. Me ha pasado, incluso yo estoy vapeando y llega una persona que no fuma nadie, me siento mal, me duele la cabeza, es que me está afectando eso, abre las ventanas, oye, espérate, o sea. Sí, recordemos que la amígdala la tenemos en la parte de atrás de la cabeza, y es donde se manejan las emociones y los miedos, ¿no? Por eso, es como aquel que no tiene control de ira, está secuestrado por la amígdala. Flota y no está razonando. No razonas. Igual pasa con el miedo, con cualquier... con lo que sea. Con cualquier síntoma de supervivencia.
Y eso es lo que practican muchas veces en redes, ¿no? El secuestro. El miedo total, sí. Ahorita la persona que apareció ahorita en Ohio vomitando, que vomitó no sé cuántos 2 litros de sangre. 2 litros de sangre con líquido de vapeo. No, de líquido, de líquido de vapeo. Negro. Sí. Líquido negro de vapeo. Sí, ok. Bueno, pues. Amigo, o sea. Claro, pues uno se puede morir también si vapea veneno, ¿no? Digo. Sí, pero no dijeron que vapeaba. Sí, hay muchos mensajes de este tipo y es provocar miedo, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto nosotros, que nos ha tocado, es que tú pones un documento, por ejemplo, pones un Twitter con documentos científicos, incluso yo he mandado científicos así bien escalonaditos para alguna dependencia, se los pongo, 30 likes, 20 likes, 50, y tú ves un mensaje de estos morbosos de se murió fulanito por vapear y en un día 50,000, 60,000 likes. Y dices, órale, mano, ¿sí? Y sin un solo documento científico que certifique ni diagnóstico, ni que estaba vapeando, ni qué sabor, ni si era alguna marca, porque no te dan ni un solo dato, ni siquiera esos que son básicos, ¿no? Sí. Pero no te dan el diagnóstico clínico, quién lo dio, en qué hospital, nada. Me dijo mi tía que la hermana de un amigo le pasó. Ahí está, y si es cierto, porque le pasó, ahí está. Eso dijo, y no inventes. Sí, hay mucha desinformación, la verdad. TH, viene un poquito al caso, a ver si la entiendo bien. Porque dice que qué pasa con la prohibición de lo indefendible, donde no queda duda del mal que esto provoca. Bueno, digamos, si esto se refiere a sustancias psicoactivas, es decir, o sea, a drogas, porque creo que después pone ejemplo el plomo. No, que el plomo de gasolina, sí. Digo, no creo que haya consumo, ¿no? En este sentido, de este tipo de cosas. Yo creo, o sea, no estoy en contra de cualquier tipo de prohibición. Creo que sí hay cosas que deben estar prohibidas, ¿no? Es que en ese caso ya es una regulación más que una prohibición, ¿no? Sí, digo, o sea, sí creo que debe haber cosas que deben estar prohibidas, pero bueno, digamos, el plomo en la gasolina. El plomo en la gasolina. Pues mira, la verdad es que creo que son estos tirafuegos que están en los cruces, ya sabemos. Sí, son temas ajenos, o sea, a mi campo. Todo depende de cantidades, ¿no? O sea, pues es la realidad, como es esto, ¿no? No, pero yo creo que se refiere más a una regulación porque no está prohibida la gasolina. Sí, no está prohibida, sí, pero es decir, que la referencia del plomo. Es una regulación más que una prohibición. Y el plomo se requiere precisamente si hubiera una regulación del vapeo, pues prohibirían que contuviera acetato de vitamina E de entrada, no es una regulación. Sí. Y no es que se prohíba la vitamina E en sí, sino que se prohíben los productos en el vapeo, sí. No, y yo lo que he notado mucho de ese caso es que los médicos te dicen, es que contiene vitamina E como si una parte del producto se hiciera como fuera la vitamina E, cuando no es una parte del producto, ni de vapeo con nicotina, ni de vapeo con THC, ni con CBD, ni con nada, ¿no? No existe el acetato de vitamina E. Y ahí surge la pregunta, Toño, ¿cómo se equilibra el derecho a la salud con el respeto a la autonomía? Porque viene justo de la mano, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, hay que decir que una cosa es derecho a la salud y otra cosa es obligación a la salud, ¿no? Por lo tanto, creo yo que si hablamos en materia de salud y materia de autonomía, y los dos son derechos, no deberían ser en ningún punto contradictorios, porque debería ser una decisión del individuo, como cuando una persona, ahora está demostrado, ¿no?, que jugar fútbol americano, el golpeo de los cascos, daña neurológicamente de manera grave con el tiempo, y nadie está pensando en prohibir el deporte por eso, a pesar de que afecta la salud de quienes deciden practicar el deporte. Entonces yo creo que si entendemos que la salud no es una obligación, sino un derecho, nunca debe ser conflictivo con el derecho a la autonomía. Es correcto, sí. Ahora vamos a un bloque de historia y pensamiento pionero, ¿no? Voy a dar una introducción a este bloque, para que se entienda bien de qué vamos a hablar.
Vale la pena mirar hacia atrás en la historia de las políticas de drogas en México. Hay figuras que marcaron un antes y un después, sin duda. Uno de ellos, por ejemplo, fue el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, psiquiatra en los años 30. Ya hablaba de tratar las adicciones como un problema de salud pública. Aldo, tú has investigado esa época particularmente. Hablemos de lo que se ha legado hasta el día de hoy, ¿no? Y Sí. ahí te va la primera. A ver. Leopoldo propuso en los años 30 y 40 un enfoque pragmático de salud pública y de reducción de daños frente a las drogas. ¿Qué tan vigente consideras que está su legado hoy en día? Qué bueno que se toque este tema, me parece interesantísimo y que creo que hay que hablar de él porque en los últimos años afortunadamente ha salido mucho a la luz, ¿no? En los medios de comunicación, porque pues, la reforma de la política de drogas con el cannabis, ahora todo este tema del vapeo, pues ha hecho que resurja un poquito el dato del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que para dar un poco de contexto, pues era este médico que en los 30 realizó en México investigaciones y publicó artículos relacionados con el uso de drogas, pero específicamente y particularmente, más agudamente, en el caso en materia de cannabis. En este contexto ya estaba prohibido el cannabis porque se prohibió en 1920, con el discurso, con el argumento desde el Estado de que degeneraba la raza. La ley está del 20 dice disposiciones sobre productos que degeneran la raza, ¿no? Un argumento, obviamente, ahora es obvio, ¿no? Anticientífico. Y en esto, la representación social que se creó en este contexto sobre el uso de cannabis y de otras drogas era de que las personas degeneraban en la raza y que se convertían en delincuentes, que los llevaba a delinquir, etc. Entonces el doctor Leopoldo Salazar en los 30, pues hizo experimentos de manera muy empírica, le daba a personas a fumar marihuana, incluso animales, están en sus artículos, le daba a perros, ¿no? Les aventaba el humo de la marihuana. Y él decía, ¿no? En sus artículos, yo no veo que esto lleve a la gente a ser violenta, crimina, que los produzca todo lo que se cree, por lo tanto, no vale la pena prohibir esto porque está llevando a la gente a que le compre a un mercado ilegal que se está formando, que es los argumentos que usamos hoy en día en contra del crimen organizado, que surge, bueno, del mercado negro que surge la prohibición y que alimenta el crimen organizado. Esta parte me parece que es muy vigente. Ahora, hay una parte que no me parece tan vigente de lo que propuso el doctor Leopoldo Salazar, que es que en 1940 en México, a partir de sus propuestas, que él decía hay que legalizar porque prohibido está peor, en 1940 se publica una ley que se llamó el Reglamento Federal de Toxicomanías, y lo que hace es decir, a ver, las personas que son toxicómanas, digamos, adictas, ¿no? Que tienen, hoy diríamos, personas con dependencia al cannabis, al opio, heroína, morfina, cocaína, las drogas prohibidas en aquel momento. Estas personas se les va a diagnosticar y el médico autorizado por el Estado que lo diagnostique como toxicómano le va a autorizar con una receta que consuma su droga porque es un adicto. Entonces, esta parte es la que a mí tal vez me parece que ahora no sería vigente porque consideraba que toda persona usuaria era una persona toxicómana y que se podía desarrollar dependencia a por ejemplo, al cannabis, que hoy se sabe que no se desarrolla una dependencia física. Entonces, creo que para su época fue extraordinariamente avanzado. Creo que incluso hay cosas de sus propuestas, de sus ideas que todavía son vigentes, pero creo que finalmente, estando hablando de hace 80 años, hay cosas que ya no son tan vigentes como esta parte de encasillar todo el uso en una toxicomanía. ¿Dirías que su enfoque fue ignorado por razones ideológicas, científicas o incluso políticas? Políticas, absolutamente, ya que en aquel momento, pues sus propuestas triunfaron en la ley mexicana con el Reglamento Federal de Toxicomanías, apoyada por el gobierno de México, el presidente era Lázaro Cárdenas. Sin embargo, a los 6 meses más o menos de implementar esta medida, por presiones del gobierno de Estados Unidos, que en aquel momento estaba en su gran campaña mundial, multilateral, prohibicionista, en materia de cannabis específicamente, que después se amplió a otras drogas, y por presiones de nuestros vecinos del norte, pues se tuvo que revocar este reglamento, porque había la presión de que se iba a cortar la entrada de medicinas a México si no se revocaba este reglamento,
Por lo tanto, no había opción para el gobierno de México, era mucho más importante permitir la entrada de medicinas que mantener vivo este reglamento, así que fue absolutamente político. Había un interés del gobierno de Estados Unidos que estaba en un momento de expansión de su poder a nivel global y logró pues imponer su visión y su interés político, que era mantener la prohibición mexicana y hacerla triunfar a nivel global. Y hoy vemos los resultados, te faltó decir. en Estados Unidos. Sí. ¿Qué problemas crees que enfrentó Salazar al plantear este tipo de problemática y que la adicción debía tratarse como medicamento, no penalmente? Creo que es muy interesante la pregunta porque, o sea, hemos estado hablando del estigma sobre los usuarios, ¿no? Sin embargo, en aquel contexto, esta, digamos, política inspirada en las ideas de Salazar, que fue contraria al prohibicionismo que ya tenía 20 años operando en México, me da la impresión, tal vez lo ignoro, ¿no? O sea, no con precisión, pero me da la impresión de que no hubo una respuesta en la sociedad mexicana contraria como la habría hoy si se planteara la legalización de varias drogas, como en términos generales, ¿no? Sucedía en aquel contexto. Creo que había una mucho mayor apertura social, así que creo que no hubo censura nacional en contra de Salazar por aquella situación, pero sí la hubo a nivel internacional, y de hecho, aquella figura del doctor Leopoldo Salazar, que era muy reconocido. Recordemos que participó en Ginebra. Exactamente, sí, justo, era una figura que iba en crecimiento, podemos decir un poco un socialité de la medicina en México, con conexiones políticas. A partir de la represalia del gobierno de Estados Unidos en 1940, la figura de Leopoldo Salazar pues medio desaparece, se deja de publicar artículos, deja de tener presencia en los medios importantes, y ya no se volvió a discutir a nivel legislativo de sus propuestas, así que se le apagó bastante, pero desde el internacionalismo. Pero una figurón, Leopoldo Salazar. Yo fui uno de esos que conoció recientemente para terminar sobre lo de Leopoldo, les voy a decir una cosa que la otra vez me surgió en un panel, y es que todos lamentamos mucho que Leopoldo Salazar que su proyecto haya fracasado por las presiones internacionales, pero yo estaba pensando, en una de esas fue bueno para nosotros los reformistas, porque la propuesta de Leopoldo Salazar, cuando uno lee el Reglamento Federal de Toxicomanías, que se basó en sus propuestas, al menos yo creo que lo que se proponía era medio inalcanzable, porque proponía poner hospitales y dispensarios por todo el país y autorizar a médicos así por todo el país para que atendieran ese asunto y el de la toxicomanía, y estos médicos iban a cobrar así súper poquito, o sea, como a precios mínimos. Entonces era una gran operación de Estado. Yo creo que no había la capacidad del Estado mexicano para hacer triunfar ese reglamento, y entonces si hubiera seguido operando, en una de esas hubiera sido un fracaso, y ahorita estaríamos hablando del fracaso de Leopoldo Salazar. Entonces yo digo, fue como esos rockeros que se mueren en su mejor momento y todos lo recordamos. ¿Sí sería que el antecedente de los médicos del bienestar? Capaz, ¿eh? Pues esperemos que se cumpla tu visión con la prohibición, que siempre ha sido un total fracaso, ¿no? Sí. Digo, creo que a lo mejor ese reglamento pudo haber sido más modesto y tener pues una mejor perspectiva, sí, mejor alcance. Pero en una de esas era inalcanzable y no se dio un fracaso que pudo haberse dado. O sea, no era tan realista, pues. Yo creo que no era muy realista, así. Ok, sí, yo fui de esos que conoció a Leopoldo Salazar Villegas. Años, y te ves joven. Lo conocí por el podcast de Sonoro que se llama Toxicomanía, y les puse el link por si lo quieren escuchar. Me pareció muy interesante. No sé si sea muy poser de mi parte, no sé si cuenten la historia como es, pero es la parte que como yo lo conocí, ¿no? Es muy bueno el podcast. Yo no lo he escuchado completo, pero lo poco que escuché cuando salió, la verdad, muy bueno. Y los que estuvieron asesorando. Tiene un reparto, hijo. Sí. Ahora vendría la pregunta al millón de pesos. Rainn Wilson como Aslinger. Anda, sí. Y la chata. Lola la chata, sí, exacto. Ahora viene la pregunta al millón de pesos, ¿no? ¿Crees que México ha avanzado desde ese entonces, o seguimos atrapados en la misma lógica prohibicionista que criticaba a Salazar? Pues yo creo que ha retrocedido, porque
porque pues cada vez, digo, México, como les decía, creó su prohibicionismo muy endógamo, ¿no? O sea, es decir, muy interno. En el 20 fue un proceso interno, hasta que en el 40, cuando se quiso salir de eso, pues ya no se pudo por presiones internacionales. Y a partir de ahí, creo que el prohibicionismo en México ha sido cada vez más duro, más punitivo, más rígido, y pues a partir del 2007 en adelante, pues las consecuencias se agravaron, y hasta un punto en el que no hay vuelta atrás, y en o sea, vuelta atrás en el sentido de las consecuencias de la política prohibicionista en materia de drogas, y los resultados lo vemos con la militarización, un mal que difícilmente nos vamos a poder quitar muchos años, Sí. y que es un monstruo que se alimentó con la aplicación del prohibicionismo. Entonces creo que fuimos para atrás, y para prueba un botón, digo, en el sexenio pasado de López Obrador se violaron varios derechos. Sin embargo, el primero que se violó, el primer derecho constitucional que se violó flagrantemente, fue el derecho al uso del cannabis, porque la jurisprudencia de la Suprema Corte, que dice el Congreso tiene que regular para permitir el uso de cannabis personal sin fines de lucro, es del 2019, y es una orden de la Suprema Corte de Justicia, de orden constitucional, y el gobierno decidió no acatar. Desde el 2019 tenemos un atropello a los derechos individuales por parte del Estado mexicano por no querer cumplir esa jurisprudencia, y hasta la fecha la tenemos, pues esa violación sigue sucediendo todos los días. No han salido sus leyes secundarias. Pero es que además uno pensaría que, o sea, pensando un poco mal, pensaría que están protegiendo al crimen organizado, ¿no? Pero ya el cannabis ni siquiera es un negocio de ellos. Ahí te voy para que te explayes. Pero la pregunta que yo tenía es, porque yo digo mucho ese argumento, la gente cree que si la gente ya usa drogas como está siendo ilegal, legalizándolas las usaría más. ¿Tú lo crees en realidad? No es así, y de hecho la evidencia lo demuestra, ya que en sociedades donde la prohibición se ha relajado, aunque sea por ejemplo en Portugal, se despenalizó la posesión de todas las drogas ilegales, no nada más no aumentaron los consumos, sino que una pequeña disminución de los consumos de drogas ilegales, pero lo más importante de todo es, hubo una disminución importante de los consumos problemáticos, yo eso es algo que siempre digo, el Estado está bien que meta la mano en los consumos problemáticos, no más allá, no en el uso per se, y esos usos disminuyeron en Portugal, y eso sucedió con el cannabis en los estados de Estados Unidos que han regulado, y ejemplos hay varios. Por eso el nombre de Sé Libre Responsable, ¿no? Exactamente, Centro de Libertad Responsable, así es. Claro, fíjate que con lo de la Suprema, ahí tenemos un paralelismo también con el vapeo. Sí. Dices que en el 2019, si mal no entendí, se violó, pues ahora sí, a los derechos, ¿no? Nosotros en el vapeo vivimos casi lo mismo, ¿no? Luis. Perdón, ¿a qué te refieres? Es que no te escuché. Sí. Oh, chicos, ya sé que mi voz no cuenta, pero bueno. No, me distraje yo. No, decía que teníamos un paralelismo, ¿no? En cuanto a la supremacía sobre la Corte. La Suprema Corte pues también declaró inconstitucional la fracción sexta del artículo 16, precisamente, pero ahí se fue más por la libertad del comercio. El caso que dice Aldo es de la libertad del libre desarrollo de la personalidad, porque aquí nunca nos han prohibido el uso. Curiosamente, el uso del vapeo nunca nos lo han prohibido, y esta reforma siempre se han expresado a que va dirigida al comercio y a la venta, a la importación y de todo lo que tenga que ver con el asunto comercial, pero jamás al uso. Habría que verlas. Porque hubo un diputado igual del PT, es decir, federal, Reginaldo Sandoval, que está metiendo una iniciativa donde está prohibiendo el uso y hasta penando con cárcel, 36 horas de cárcel y no sé qué tantas estupideces, pero bueno, le acaban de preguntar a Sheinbaum el jueves pasado le preguntaron y qué pasa con las leyes, y dijo que va a salir, pero también fue muy enfática en aclarar que es de la venta y comercialización. Sí, que bueno, digo, no estoy diciendo que así vaya a ser,
pero históricamente las prohibiciones, incluso del uso, empiezan por el comercio. Generalmente primero se prohíbe la venta y es como que por ahí suelen empezar. Digo, yo creo que no necesariamente tiene que ser el caso, pero lo mismo que decía hace rato, es otra de esas alarmas que se prenden de cómo el proceso, pues al menos en su inicio, este proceso prohibicionista es muy similar a lo que pasó en el pasado con otras drogas. Es el pasito, No, entonces. Sí. Exacto. Bueno, vamos a ir enfilando un cierre para no extendernos mucho. Si tuvieras que resumir en una idea la reducción de daños frente al tabaquismo, ¿cuál sería? A ver, muy buena pregunta, de esas que tendría que pensarlo un poco, pero... Te ponen a sudar. Exactamente. Pues bueno, yo creo que para el tabaco o para cualquier otra práctica más allá de plantas o sustancias psicoactivas, diría que, pues, muy en la línea de lo que les comentaba hace rato, ¿no? Otorgarle libertad y opciones para decidir al individuo le va a generar incentivos para realizar un uso o una práctica mucho más racionalizada y consecuentemente mucho más responsable. Más o menos así. Ok. Luis, Toño, ¿alguna pregunta? No. Algo también que me gustaría señalar ahí un poco como una reflexión, y es que como promotor del enfoque de reducción de riesgos y daños, a mí me interesa que las personas y que las sociedades cambien sus hábitos de tal manera que reduzcan pues, las consecuencias negativas de dichos hábitos. Y creo que así como sabemos que el vapeo es la alternativa más eficaz y que mejores resultados da para la cesación tabáquica y que mejores resultados produce para la salud de las personas que desean dejar de fumar, creo que es importante que como promotores de la reducción de riesgos y daños nos abramos a todo el abanico de posibilidades. Y si bien el vapeo puede ser la mejor opción, yo creo que hay muchas otras opciones también que tienen los fumadores. Hay un señor que se llama Antonio Escotado, es español, filósofo, que yo admiro mucho y lo leo mucho, y él fumó durante mucho tiempo, pero él siempre utilizó boquillas con filtros como, sí, que él las presumía mucho, ya que eran muy efectivas. Yo creo que no es lo mejor, pero si hay una persona que dice, yo quiero reducir daños, eso ya es una práctica de reducción de riesgos y daños. Hay prácticas como prolongar o postergar fumarte un cigarro la mayor cantidad de tiempo posible en el día, y cuando lo haces no fumártelo completo. La reducción de daños creo que es un abanico de posibilidades muy grande, y que lo que tenemos que promover es el enfoque, ¿no? Es tu usuario, date cuenta que la práctica que estás realizando tiene ciertas consecuencias, representa la posibilidad de ciertos daños, o no sé cuál es tu consumo y cuál es el abanico de posibilidades que tienes, y creo que de manera natural va a ir dando pasitos hacia la mejor de las opciones. Pero creo que es importante hablar de la reducción de daños, no con el enfoque prohibicionista de decir, tabaco no, nicotina, a través de ciertos productos, sí, sino creo que hay que hablar de la libertad que tenemos de las opciones, cuál es la peor, cuál es la mejor, por qué, y todo el abanico de posibilidades, y naturalmente los usuarios van a ir caminando cada vez, como ha sucedido, por ejemplo, en Suecia, hacia una relación con la sustancia o con sus prácticas, pues cada vez más saludables. Me parece que es un caminito natural, pero hay que mostrar todo el camino. Eso es lo que me gustaría decir. ¿Cómo esperas que evolucione este enfoque en próximos años? Fíjate que a pesar del panorama negativo que veo en términos políticos, sociales en México, creo que puede ser el terreno fértil para que la reducción de daños, y era algo que en algún momento quise decir y no lo logré decir con precisión, creo que es el terreno fértil para que las ideas que nosotros promovemos tengan éxito, porque estando cada vez más al margen, ¿no?, de las dinámicas institucionales legales, surge toda esta necesidad que yo les decía por parte de los individuos de crear e intercambiar información y conocimiento de manera libre, y no necesariamente recibirlo desde arriba, sino intercambiarla de manera horizontal entre nosotros mismos. Y creo que las condiciones malas muchas veces generan la necesidad de ese tipo de situación, y le veo posibilidad
de que sea pues un enfoque exitoso, al menos en la discusión, en la narrativa, en el futuro a mediano plazo. Y la verdad nos hará libres, ¿no? Exactamente. Yo no me quiero ir sin que expreses lo que platicábamos, lo que te pregunté en el previo, sobre el curioso, porque digo, en la audiencia de aquí, por lo general es usuaria de vapeo en específico, ¿no? Entonces, yo que llevo 14 años en el tema, he visto cómo ha evolucionado el tema y los ataques, cómo fue ignorado mucho tiempo al principio, y luego empezaron con los ataques, que si el pulmón de palomitas, y que si el diacetil, bueno, todo el proceso lo he vivido. Entonces yo sí me doy cuenta que poquito a poquito nos fueron arrinconando, como te decía en el previo, y de repente veo una organización 2022, pues, marzo, la RIA, el Instituto de RIA, ¿no? Que yo sé que lleva muchísimo más tiempo, pero de repente apareció en el tema del vapeo, ¿ok? Y de repente conozco en Colombia a Acción Técnica Social, ATS, ¿no? Y luego entra C Libre con el tema de reducción de daños, y yo veo que cada vez hay más organizaciones de ese tema, que llevan más tiempo en el tema, incluso que el vapeo, pero que están introduciéndose este tema, pero vienen del tema de las drogas ilícitas, como me decías, y ahorita están pues en un campo como intermedio, ¿no? Entre lo que es lícito y lo que no es lícito, porque a alguien se le ocurrió vapear y al papá no le gustó, o como lo quieran ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es este mundo de la reducción de daños por drogas? Porque igual, me parece que tú estuviste en Colombia, ¿no? Que estuvo el HR25, que se habla principalmente de reducción de daños de drogas, y hubo un evento satélite, ¿no? Que ya era sobre tabaquismo. Entonces, ¿cómo todas estas organizaciones enfocadas a las drogas ilícitas llegan a este mundo? Es muy buena pregunta, porque creo que sí es un tema. Yo les comparto que he percibido de algunas organizaciones, de algunos colegas, como cierto recelo por la idea de que esto puede beneficiar a la industria, ¿no? Entonces, creo que no ha sido tan fácil y no ha sido tan natural. Veo que dentro del movimiento hay mucho sectarismo, en el sentido de que es común que, por ejemplo, grupos canábicos estigmaticen a los usuarios de drogas, de otro tipo de drogas químicas, por decirlo, psicodélicas, etcétera. Entonces, creo que hay cierto sectarismo, pero eso sucede con los activistas, con los especialistas, etc., que están enfocados en una sustancia, en una cierta área de la política de drogas, del uso de drogas, de la reducción de daños, y creo que lo que se necesita para que ese sectarismo se rompa, ¿no? Es entender algo que según yo, entender algo que según yo es así y que hemos comentado en esta plática, y es que no se trata del vapeador, no se trata de la nicotina, no se trata del cannabis, se trata de las drogas inyectables, se trata de la libertad, se trata de la libertad individual, en el sentido de creer que una persona adulta es dueña de su cuerpo y de su mente, y que esto no tiene que ver con una u otra sustancia, ¿no? Entonces, creo que ha costado un poquito de trabajo, cada vez veo más, porque puedo decir, de los de ese campo, yo he sido tal vez aquí en México de los primeros, así que pasó para este lado, y veo que poco a poco empiezan a pasarse más. Creo que había un proceso ahí de reflexión con los colegas, que creo yo va bien, pero no ha sido tan sencillo ni tan natural como uno esperaría, y uno quisiera. Bueno, ¿y qué diferencias te encuentras con contrapesos en aquel tema con este? Pues es una buena pregunta. La verdad sí veo muchas diferencias, porque como lo comentábamos, en este tema del vapeo, pues venimos desde la legalidad, digamos, en el sentido del prohibicionismo, y del otro lado es del sentido del prohibicionismo buscando hacia la legalidad. Entonces, pues hay diferencias importantes, culturales, sociales, económicas, políticas. Sobre todo de estigmas, ¿eh? Mucho, además, exactamente, sí. Y también
finalmente en el tema de drogas ilegales hay muchas diferencias internas. Sí, o sea, fíjate, a nivel del gobierno, el mensaje que se transmite, y esta es una estima muy fuerte, siempre es denostar a la persona, ¿no? Denigrarla. Sí. En cualquiera de sus formas. Sí, comúnmente es la vieja confiable de atacar al mensajero en lugar de al mensaje. Totalmente. Sí. Correcto. Pero bueno, incluso en el movimiento de reforma a la política de drogas ilegales, hay muchas diferencias internas también, ¿no? Los canábicos son muy distintos a los que están en temas de drogas inyectables, de reducción de daños en esas comunidades. Hay diferencias también ahí, pero hay algo común y es que son todos dedicados a poblaciones de usuarios de drogas ilegales. Y creo que eso sí ha sido una especie de barrera ahí simbólica que a muchos de ellos no les permite entender que esto es lo mismo, estamos luchando por lo mismo, la libertad de las personas de tomar las decisiones informadas y responsables, pero creo que poco a poco está rompiéndose esa barrera. Sí, pero incluso entre Colombia y México también es muy diferente, nada más en este tema, ¿no? Sí, así es, sí, totalmente. Porque allá sí está legal. Aquí sí, pues la verdad es que finalmente en México es donde tenemos la peor situación en ese sentido, ¿no? Es que nos están usando de campo de pruebas, por lo que veo. En varias cosas, sí. Sí, en varias cosas. Bueno, no por lo que veo, por lo que vivimos. Sí, así es. Pues bueno, sí. Para ir cerrando, ¿cómo pueden encontrarte a ti o a C Libre en las redes? ¿Y cómo te pueden seguir? Gracias, pues en Twitter yo estoy como @AldoContro, todo seguido. Y a C Libre es @CLibre con C de casa, CLibre _RRD, que es reducción de riesgos y daños, ¿no? CLibre _RRD. Y en Instagram igual. ¿Hay algún recurso, publicación o evento próximo que quieras publicitar o recomendar? Sí, muchas gracias, en efecto así es. El 26 y 27 de junio, ya en 3 semanas más o menos, sí, en 3 semanas, vamos a tener un evento que se llama ReduFest, es el Festival de Reducción de Riesgos y Daños que organizamos distintas organizaciones y entre ellas el Libre. El 26 de junio va a ser de 3 de la tarde a 8 de la noche en el auditorio de la Clínica Condesa, aquí en Ciudad de México, el cartel está en nuestras redes. Y el 27 de junio va a ser en el Huerto Roma Verde, aquí en la colonia Roma, que es el huerto urbano más grande de la ciudad. Es un lugar muy bonito, unos jardines muy lindos. Es evento gratuito, va a haber 5 paneles, reducción de daños de distintas cosas. Uno de esos paneles va a ser sobre tabaco y nicotina, y pues gratuito, libre, de acceso abierto, y va a haber ponentes de primer nivel. Entonces, pues por favor, vayan, están más que invitados, por favor, amigos. Gracias por permitirme anunciarlo. Ok, y la última, ¿cómo uno podría involucrarse? O sea, si están interesados, ¿cómo te podrías involucrar? Para el evento ReduFest, de hecho, justamente el viernes de esta semana cerramos la convocatoria para dar ponencias sobre personas que realicen ya sea investigación o intervenciones sobre reducción de riesgos y daños de cualquier tipo de sustancia. Entonces, este viernes se cierra la convocatoria, pero así, bajita la mano, les confieso que vamos a dejar todo el fin de semana, es decir, de aquí al domingo, quien quiera mandar su propuesta de ponencia, vamos a anunciar el miércoles de la siguiente semana las ponencias aceptadas. Entonces, de esa manera, y pues asistiendo al evento, ¿no? Ok, pues muchas gracias por acompañarnos, Aldo, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Creo que ha sido una información muy valiosa y sobre todo otra forma de ver este tema, ¿no? Desde la parte de las libertades, los derechos y los estigmas, porque obviamente en tu campo hay muchos más estigmas, ¿no? Tal vez. Y sobre todo que es un problema que involucra a muchas personas. Pues ya no sé, ya no sé. Sí, creo que ya, pues ya lo están metiendo en un callejón oscuro para venderlo de nosotros. Creo que se vende más fácil la marihuana. Creo que en este paso es menos. Ya te ofrecen así como te das cuenta cuando ves que
¿Te das cuenta piña o de cuando ves que manzana? las tiendas tienen de fachada parafernalia de marihuana? Sí, así es. Venden vapeo para... Sí. No lo rápido hubiera dicho esa- mejor. Esa No nivelación. lo hubiera dicho mejor. Pues ahora sí, Aldo, ¿te despides? Amigos, pues les quiero agradecer muchísimo, la verdad la pasé súper bien platicado con ustedes, comparto mucho de la visión que hemos aquí conversado, les agradezco por el tiempo yo más bien a ustedes y espero que sea la primera de otras oportunidades y gracias a los que los sintonizaron. Luis, ¿te despides, por favor? Gracias, Aldo, por compartir tú con nosotros. Esperemos que sea la primera de muchas. La verdad estuvo bastante entretenido. Ya vi que estuvimos hora y media aquí, se sintió sí. como 20 minutos. Súper cierto. Y pues sí, siempre hay que aprender unos de los otros y la verdad es que nos dejaste Así es. una muy, muy enriquecedora plática. De Señor acuerdo. Toñito. No, pues qué más decirte, Aldo, de veras que muchas gracias por acompañarnos y pues estaremos al pendiente de nuevas participaciones. Qué ganas de estar por allá cerca de México para acompañarnos. Fíjate, se me hizo curioso un dato, nada más así como dejártelo, que lo voy a hacer en una clínica. ¿Clínica de qué te refieres? ¿A nivel salud? O sea, de sistema de salud. Sí, es una clínica del gobierno de la Ciudad de México donde, entre otras cosas, sí, se realizan prácticas de reducción de daños, principalmente con poblaciones de usuarios de drogas inyectables por el tema de contagios, de enfermedades y cosas. Ok. Bueno, pues esperemos que fuera un buen punto de entrada, fíjate, para debatir el tema ahí y que escuchen algunos. Yo creo que ahí estarán algunos de los médicos del lugar y estarán escuchando ponencias. Muchas gracias, amigos. Espero que nos veamos pronto en persona. Muy agradable. Gracias. Bueno, Claro que señores, sí, claro. Pues yo de mi parte voy a despedirme con la frase de siempre, que ya es firma. Recuerden que nos podrán quitar la libertad, pero no, al revés. Al revés, ahora sí, al revés. Reversa. Nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Señores, descansen, pasen buena noche. Nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos, a diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. 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 Yo sí creo en el vapeo.